¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Este es el video previo para la clase del día miércoles, donde vamos a ver el tema de mediciones, ¿correcto? En la clase del día miércoles voy a concentrarme en la resolución, presentación y cómo se caracteriza un error. Por ello estoy haciendo este video previo para que en la clase podamos hacer más resolución de problemas antes que, digamos, teoría, ¿correcto? Entonces, por favor, es importante que prestes mucha atención a esta parte. Bien, en física experimental o en cualquier área, en cualquier área experimental, o sea, de química, de biología, lo que necesitas es medir, ¿correcto? La medición es importante. Vamos a hablar de la medición, vamos a hablar de los errores en la medición, vamos a hablar de notación científica, vamos a hablar de cifras significativas, ¿correcto? Cuando uno inicia este tema y buscas en internet, hay una variedad de, digamos, material bibliográfico, PDFs más que nada, elaborados por personas que han leído un libro y han sacado un resumen, un abstract, han sacado, digamos, cosas importantes. Pero si te das cuenta y comparas, porque alguna vez lo he hecho cuando inicié, hay una, no hay un acuerdo. O sea, cada quien pone un criterio, ¿correcto? Cada quien pone un criterio. Lo que yo he hecho es que en el área de Olimpiada de Física, ver cómo es que se aplican los criterios en las diferentes Olimpiadas a nivel latinoamericano, ¿correcto? Y sacar una serie de reglas que, ojo, no están alejadas de lo que piden en la Olimpiada Internacional de Física, ni tampoco en la Olimpiada Asiática de Física, ¿correcto? Entonces, y en la Iberoamericana de Física, ¿correcto? Entonces, eso es lo que he tratado de hacer. Quizás por ahí, en la universidad donde has estado, donde estés ahora, haya profesores que usen un material que encontraron en internet y que no se apegue a lo que yo te vaya a decir acá. Correcto, como te digo, yo lo que he hecho es sacar de un conglomerado de información de la Internacional de Física, de la Iberoamericana de Física, de la Asiática de Física, sacar un conjunto de conclusiones, ¿correcto? Que en realidad no se desapega mucho o no se desapega gran cosa de lo que es en la vida científica, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a hablar de medición. Es obvio que medición está en nuestra vida diaria, en todo está. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, ¿no? Cuando uno usa lo que es el concepto de medición, sino que es tan común ahora que ya ni siquiera nos percatamos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va a una bodega y pide, por ejemplo, quiere comprar azúcar, no es que pidas dame algo de azúcar, deme tanto de azúcar, no, sino es deme 1 kilo de azúcar, deme 2 kilos de azúcar, 1/4 de kilo de azúcar. Entonces lo que están haciendo ahí, básicamente diciéndole a la persona que te está despachando que mida 1 kilo de azúcar, que mida 2 kilos de azúcar, que mida 1/4 de kilo de azúcar, y eso lo va a tener que medir con, obviamente, un instrumento de medición. O sea, estás haciendo la operación de medir, correcto. Por ejemplo, cuando tú vas al médico, ¿no? Y te examinan previamente, lo primero que te hacen es medirte la temperatura, pero no es que el médico agarre y diga, a ver, ajá, ya está, a ver, te pongo, sí, creo que sí, te pone la mano en la frente y dice, sí, creo que estás con fiebre. No, no, porque eso sería algo muy subjetivo, ¿no? Porque quizás para él tenga fiebre, para una persona que, que te coloque su mano en la frente, quizás no tenga fiebre. Entonces, ahí tenemos que usar un instrumento fiable, un instrumento de medición fiable, ¿correcto? Por ejemplo, si quieres pintar el techo de tu casa, no es que tú mires y dices, me parece que vamos a usar tantos metros cuadrados de pintura, ¿no? Tanto volumen de pintura, por ejemplo, ¿no? No. Obviamente tú tienes que medir el área de la superficie que vas a pintar y según eso vas a comprar 1, 2 o 3 baldes de pintura, dependiendo del tamaño del techo. Entonces, ahí estás midiendo. Constantemente tú estás mide. ¿Correcto? Y ese es un proceso normal, cotidiano. Entonces, mira, ¿no? Acá te pongo, dice. Vamos a disminuir un poco el tamaño de esto. Ya está. Dice, la respuesta a muchas preguntas de la vida cotidiana dependen en gran medida pues de las indicaciones de un aparato de medición. Por ejemplo, ¿qué hora es? Ese es un instrumento de medición, el reloj. ¿Qué temperatura tiene el niño? Necesitamos un termómetro clínico, ¿correcto? ¿Qué tan alto eres? Necesitas una cinta métrica, ¿correcto?
¿Cuál es la presión de esa ciudad? Necesitas un barómetro. Se han desinflado las llantas, necesitamos un manómetro para medir presión. Voy demasiado rápido, un velocímetro en el auto. ¿Cuánto pesa el papel periódico? Un dinamómetro, que es el que mide peso, no masa. ¿Eh? La balanza mide masa. ¿Qué volumen de agua hay que agregarle? Una probeta. ¿Correcto? ¿Sí? O sea, todo eso son cosas que nos pasan en la vida cotidiana y que necesitan la indicación de un aparato de medida. Por tanto, estás realizando una medición. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Mira todas las cosas que se pueden, digamos, hacer, ¿correcto? Que se pueden hacer o que se hacen y que son, digamos, propios de la vida cotidiana. ¿Correcto? Muy bien. Entonces vamos a seguir analizando por acá. Acá lo que tenemos. Dice, medir siempre ha sido una necesidad para el hombre. Por ejemplo, acá dice, ¿no? El cazador tiene que calcular la distancia que lo separa de su presa. El optometrista debe determinar la graduación de los lentes del paciente, ¿no? Los que usamos lentes, ¿no? Cuando tú llegas, no es que el optometrista agarra y dice, ah, sí, tú necesitas en el lado izquierdo 1.5 y en el otro 2.5, así mirándote, nada más, ¿no? No. Lo que hacen es colocarte una lente, un soporte, ¿correcto? Y comienzan a colocarte diferentes medidas hasta que por fin dicen, ¿ves la letra tal, de tal línea? Ah, sí, perfecto, ahí. Y tienen que realizarte una medición, ¿no? El topógrafo tiene que calcular las superficies y la demarcación de los terrenos, obviamente, ¿no? Ahora con esto de la venta de terrenos que se ha disparado, ¿no? Tiene que medir. El inspector de pesas y medidas se encarga de revisar los instrumentos adquiridos por los industriales y los comerciantes. Claro, todo tiene que pasar un control de calidad. Cuando alguien te vende un producto, tiene que pasar un control de calidad. ¿Qué peso tiene? ¿Tiene el peso adecuado o no? Correcto. En fin, el hombre para poder conocer algo necesitas medir. Si tú no puedes medir o cuantificar algo, dice que no logras el conocimiento de ese ente. ¿Correcto? Eso es importante. El hombre para poder conocer necesita medir. Como dice en el libro Por amor a la física de Walter Lewin, todo en ciencia es medir. Es cierto, hay conceptos, muy bien, pero esos conceptos, para poder plasmarlos, para poder entenderlos, para decir que he adquirido algo de conocimiento de ese ente que estoy analizando, yo debo ser capaz de poder medirlo. ¿Correcto? Y para eso usamos instrumentos de medición, para eso se han definido unidades. ¿Correcto? Que ustedes ya de hecho conocen. ¿Correcto? Entonces, el hombre, para poder conocer algo, necesitas medir. ¿Correcto? La medición, dice, son de las nociones que la ciencia ha tomado del sentido común. El uso cotidiano de la idea de medida es tan natural en la conducta del hombre que a menudo pasa inadvertida. ¿Correcto? Pasa inadvertida. Y es que esta surge de la comparación. Cuando tú mides, tú comparas. ¿Correcto? Comparas. Por ejemplo, si quieres medir tu altura, lo que haces es comparar tu medida con un patrón que es el metro, por ejemplo. ¿Correcto? El metro. ¿Estamos? Si tú quieres, por ejemplo, medir el ancho de esta pantalla, de tu tablet o de tu celular, agarras una regla y lo que haces es comparar ese patrón ¿correcto? Ese patrón de medida con el ancho de tu tablet, de tu celular o de tu computadora. ¿Correcto? O el alto. ¿Correcto? Lo que haces es comparar. Haces un proceso de comparación. Hay comparaciones muy sencillas, ¿no? Como por ejemplo cuando estás en la primaria y dices, ¿quién es el niño más alto? Y te comparas con tu amigo, ¿no? O tu amiga. Ah, él es más alto. Puedo decir que uno es más alto que el otro. Correcto, pero mucho más confiable sería decir cuánto más. Ah, la diferencia puede ser, no sé, 10 centímetros de diferencia de altura, 15 centímetros, 5 centímetros, 2 centímetros. Correcto, ¿sí? Tú tienes que comparar con un patrón de medida ya previamente establecido. Y entonces ahí ocurre el proceso de medición. Por ejemplo, yo puedo definir, y eso lo hacen los niños de primaria, ¿no? Los de inicial, por ejemplo, he visto que mi hija le han enseñado la unidad de medida, esto de acá, ¿no? La palma, ¿no? ¿Cuántas palmas tiene tu cuaderno? Tanto. ¿Cuántas palmas tiene la altura de tu puerta? El ancho de tu puerta. Y miren, la palma. O sea, podemos definir eso de ahí. Imagina que no tenemos definido lo que es nada de longitud. Y yo voy a definir el lapicero, ¿no? El lapicero, esto de acá. Entonces, el lapicero, este va a ser mi instrumento de medida. Y voy a decir cuántos lapiceros caben
en el largo de la mesa o en el ancho de la mesa. ¿Correcto? ¿Cuántos lapiceros es mi altura, por ejemplo? Y ese va a ser mi patrón. Voy a comparar con esto. Ah, profe, son 50 veces esto. Ah, ya, es 50 veces medida de lapicero, por ejemplo. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Y así se hace con longitudes, con tiempo, con temperatura. Mides con respecto a un patrón de medida. ¿Correcto? Y eso es lo que dice ahí. Y eso es algo innato. ¿Correcto? A cualquier investigación o en ciencia. Bien. En la ciencia y en la técnica, ¿no? Ingeniería, básicamente. Medición es el proceso por el cual se asigna un número. Eso es lo bonito. Asignas un número a una propiedad física de algún cuerpo o fenómeno con propósito de compararlo. ¿Correcto? Otra vez, ¿medición qué es? Es cuando se asigna un número a una propiedad física de algún cuerpo. Su masa o su peso, su densidad, su volumen, su altura. ¿Correcto? Entonces estoy asignando a una propiedad física un número que va a tener unidades, obviamente. Y eso es con el fin de ¿qué? De poder compararlo. ¿Correcto? En la clase de ayer les mostraba unas tablas donde daban las densidades. Y ahí tú puedes comparar las densidades de diversas sustancias. Pero ya estás diciendo, cuando le das un número, ah, este es mayor que este. ¿Cuántas veces más? 5 veces más, 10 veces más, 20 veces más, 2 veces más. Ya estás comparando porque ya tienes algo cuantificado. ¿Correcto? Entonces, en el proceso de medición intervienen los siguientes elementos. Pon atención a esto, ¿ah? Los siguientes elementos. El cuerpo al cual vas a medir el objeto de la medición. Por ejemplo, yo quiero calcular el volumen de esta pelotita. Ahí está, este es mi objeto de medición. El sistema de medición, o sea, el instrumento de medición. ¿Qué vas a usar para medir esto? ¿Un velocímetro? No, sí o no. Para medir el volumen de esto, ¿no? Sería interesante calcular su diámetro. Entonces, para eso utilizaría una regla. ¿Correcto? Utilizaría una regla. ¿Estamos? La unidad empleada. ¿Qué unidad voy a usar acá? ¿Qué unidad? ¿Segundos? ¿Metros? ¿Kilogramos? ¿Correcto? ¿Qué unidades voy a usar acá? Y por último, el operador. En este caso, nosotros. ¿Estamos ahí o no? Entonces, es importante, ¿correcto? Entender aquí algo muy, pero muy interesante. Primero, el objeto cuerpo de medición es independiente de nosotros. Nosotros no influenciamos en el cuerpo, en el objeto de medición, o en lo posible, como operadores de la medición, no debemos influenciar en la medición. ¿Correcto? Cosa que pasa solo en la mecánica clásica, porque ya sabemos que en mecánica cuántica el operador u observador, ahí sí él influye. Correcto, pero estamos en mecánica clásica nada más. Bien, ahora, la unidad empleada también es independiente de nosotros. El instrumento de medición también. Ah, pero la medición depende también del operador que realiza la medición. Y entonces, el operador, ¿correcto? El punto de vista del operador, la pericia del operador, la experiencia del operador es importante. ¿Correcto? Es importante. ¿Estamos? Es importante la pericia o experiencia del operador. ¿Por qué? Por lo siguiente, mira. Disculpen. Ahí está. ¿Por qué? Por ejemplo, te voy a hacer una analogía. Cuando se hacen los exámenes para poder saber cuando una mujer está embarazada, para poder saber el sexo del bebé, ¿correcto? Mucho depende eso de la pericia de la persona que ve la imagen, ¿correcto? Porque la imagen no es, antes no era tan resoluble la imagen. Entonces dependía mucho de la pericia y experiencia de ver en qué ángulo todo y poder determinar el sexo del bebé. Correcto. Actualmente ya se tiene un examen donde se determina qué órganos tiene y en qué condiciones están los órganos del bebé. Y ahí de frente se sabe, si tiene este órgano es mujer, si tiene este órgano es hombre. Y listo. Ya no depende de la pericia del observador, porque ya el instrumento de medición te lo está dando. Correcto. En cambio, antes se dependía mucho. ¿Qué tal si era una persona que no tenía mucha experiencia? Entonces puede decir, no lo sé, no estoy seguro. ¿Puede ser hombre o puede ser mujer? ¿No? Algunos decían, sí, va a ser hombre. Y muchas veces pasaba, ¿no? La pareja emocionada compraba todo, ropa de color celeste, azul. A la hora de nacer, era mujer. ¿Y quién se había equivocado? El operador se había equivocado, porque no tenía pericia, no tenía experiencia. ¿Me entiendes ahí o no? Ya. Entonces, ¿por qué te doy este ejemplo? Porque aquí
en experimental, tú puedes definir muy bien el cuerpo de medición. Puedes tener un buen sistema de medición o instrumento de medición. Tú puedes tener una unidad empleada adecuada, pero si tú eres malo operando, entonces todo el proceso de medición se va a venir abajo. Correcto, todo el proceso de medición se va a ir abajo. Entonces, lo importante aquí es la experiencia del operador. Correcto, la experiencia del operador. Y la forma de ganar experiencia en experimental es haciendo la mayor cantidad de experimentos. No hay otra posibilidad. Sí o sí tienes que usar, correcto, tienes que hacer una mayor cantidad de experimentos. Mientras más experimentos hagas, mayor cantidad de dificultades vas a encontrar y mayor cantidad de soluciones vas a poder plantear. Porque si tú solo te quedas en el, a ver cómo se hace, y te pones a ver como una película, ah, mira, así se hace, ah, qué chévere, ya lo aprendí. No, en experimental no funciona así. Quizás en los problemas de teoría por ahí que puede funcionar, pero en experimental no. Si solo te quedas en el, ah, mira, qué bonito, sí, sale así. Ah, mira, qué chévere, tuve ese problema, qué loco, ya. Y bueno, listo. No, en experimental no, tienes que hacerlo. Tienes que, por eso les decía, en experimental, ustedes tienen que hacer el experimento, ¿correcto? No es posible que solo mirando puedas ver qué problemas tienes o qué dificultades tienes, ¿correcto? Y peor aún cuando estamos usando materiales de fácil acceso. Es muy fácil decir, ah, vamos a hacer un experimento con un soporte, ¿correcto? Un trípode con un sujetador y todo. Aquí no vamos a usar nada de eso. Así que tú tienes que plantearlo en tu casa y ver qué posibilidades tienes de poder realizar ese setup experimental. ¿Correcto? Y el experimento tiene que hacerse. Y eso es importante. En Olimpiadas de Física, cuando a los chicos se les toma la parte experimental, se supone que antes de haber hecho eso, horas antes, debieron haber verificado que todos los instrumentos de medición estén funcionando bien. Que todo el cuerpo que va a ser analizado deben estar en óptimas condiciones. ¿Correcto? Porque si solo asumes si está bien, no se puede asegurar que el experimento o el examen experimental salga bien. Ya te comenté el día de ayer lo que pasó en el año 2014 con este chico, donde los profesores asumieron que el instrumento de medición estaba bien y estaba malísimo el instrumento de medición. Y eso pasa ¿por qué? Porque como era una universidad nacional, ¿no? Seguro un día antes u horas antes los chicos habían utilizado y cuando lo malobran los chicos en Universidad Nacional no son decir, ah, sí lo malobré, levanto la mano, profe, malobré, ¿cuánto le debo? No, más bien se quedan calladitos y no dices nada. Claro, porque te van a cobrar a ti. En Universidad Nacional es así. Como es del Estado, si malogras algo, tienes que pagarlo. Entonces se quedan calladitos. ¿Y qué asumieron los que dieron el examen esa vez, los que dirigían el examen? Ah, que todo estaba bien. Y no estaba bien. Ahí un chico perdió la oportunidad de ir a una iberoamericana porque el chico tenía muy buen teórico, pero él hizo muy bien las mediciones, todo lo que se le pedía lo hizo muy bien, pero cuando hizo la medición, su instrumento de medición estaba mal. ¿Me entiendes ahí o no? Estaba mal. Y entonces eso le arruinó toda la medición y por tanto el resultado final. Puede pasar que te den un buen instrumento de medición, defines muy bien tus unidades, pero eres un mal operador, también te falla la medición. Entonces debes tener estas 4 condiciones muy bien determinadas. Por ejemplo, profe, el cuerpo, el objeto de medición siempre va a estar bien definido, a veces no. Por ejemplo, algo tan sencillo como mide la altura de tu puerta. Cuando tú mides la altura de tu puerta, dices, oh, profe, es bien fácil. Vamos, mídela. Si quieres, anda, mide, agarra una wincha o no, mídela. Vas a ver, primero vas a ver que la puerta no está uniforme, sino que van a haber puntos donde la puerta va a ser un poco más alta o un poco más baja de lo que es el promedio. ¿Correcto? Y dices, ¿qué? Sí, hazlo si quieres. Otra, va a depender de qué momento del día lo hagas. Si es un día caluroso, ¿correcto? La madera se va a dilatar y quizás la altura sea mayor de lo que en un día frío, ¿correcto? O puede que se haya acumulado arriba de la puerta cierta cantidad de polvo, ¿correcto? Y ya le aumentó un poquito, 1 milímetro, 2 milímetros más, ¿correcto? Entonces, el cuerpo objeto de medición, ¿correcto? Ya cambió. Por ejemplo, si han experimentado con cerveza, cuando sirves la cerveza se forma una altura, ¿no? De burbujas, ¿no? De espuma. Esa alturita, ¿cómo la defines? No es uniforme, ¿sí o no? Porque en diferentes
mira diferentes tramos del vaso, vas a ver que tiene diferentes alturas. ¿Cómo defines ahí la altura? Es un experimento que vamos a hacer, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, es importante en la medición tener bien definidos estos cuatro. En Olimpiadas de Física, el cuerpo objeto de medición siempre va a estar bien definido. El sistema de medición también, y son instrumentos básicos analógicos. La unidad empleada es obvio. Podemos usar kilogramos, metros, segundos, que son básicamente lo que vamos a usar. Y el operador, ahí es la parte importante. Aquí yo me voy a concentrar mucho en el operador. Correcto, hay muchas cosas que con la experiencia se ganan. Y eso es lo que yo voy a indicar ahí. Voy a incidir bastante en eso. Bien, ahora una vez que tenemos la medición, hay que saber que existen, ¿correcto? Existen dos tipos de medición. La medición directa y la medición indirecta. ¿Qué es una medición directa? Dice que se realiza comparando la magnitud que interesa conocer con las unidades de una escala material y contando el número de veces que la unidad está contenida en la magnitud de medir. Por ejemplo, dice estimar el ancho de este libro con una regla rodada en milímetros es un ejemplo de medición directa. Claro, tú quieres medir el ancho de este libro o el ancho de esta tablet, ¿correcto? Y usas una regla, ¿no? Y si está en milímetros, tú vas a decir, esto tiene, por ejemplo, 210 milímetros, ¿correcto? 210 milímetros. O tiene 110 milímetros, ¿correcto? Tú mides, ¿correcto? Tú mides, estamos ahí, tú mides cuántas veces la regla graduada de milímetros cabe dentro del ancho de la tablet en este caso. Esa es una medida del tipo directa. Estamos. El tiempo también lo puedes medir directamente. Ahora, existe otro tipo que es la medición indirecta. Es la que supone una o más medidas directas de algo que no es lo que se quiere conocer y obviamente el cálculo. Por ejemplo, si tú quieres determinar el área, ¿correcto?, de la pantalla de esta tablet, ¿correcto?, debemos realizar dos mediciones directas, largo y ancho, ¿correcto? Entonces, cuando yo mida largo y ancho, si lo multiplico, hago un cálculo, hago un cómputo con ese largo y en ancho, ¿correcto?, voy a poder obtener lo que se denomina, ¿correcto?, lo que se denomina el área. Y eso sería una medida indirecta. Correcto. Entonces yo acá lo voy a explicar. ¿Sí? Aquí está. El área es largo por ancho. No existe ningún instrumento, correcto, que se llame, por ejemplo, aerómetro, por ejemplo, una cosa así. ¿Correcto? Donde tú puedas medir, que mide el área. ¿Correcto? No existe eso de ahí. ¿Correcto? No vas a poder medir directamente ahí el área. Porque necesitas el largo y necesitas el ancho para poder calcular el área. Y eso es una medida indirecta. Indirecta. ¿Estamos? O puede pasar que, por ejemplo, para poder hallar la velocidad de un objeto necesitas variación de posición y variación de tiempo. Entonces tú tienes la variación de posición en metros, tienes la variación de tiempo en segundos, y entonces posición entre tiempo te va a dar metros sobre segundo. Y entonces tú divides variación de posición entre variación de tiempo y te da la velocidad. Esa es una medida indirecta, no es una medida directa, es una medida indirecta. ¿Correcto? Porque depende de una o más directas. ¿Estamos? Entonces, algunas medidas se pueden medir tanto por método directo como indirecto y otras, como la masa de la Tierra, solamente por métodos indirectos. ¡Claro! ¿Te acuerdas que yo te definí medición, que necesitas un método de medición? Acá está. ¿No? Necesitas para la medición, necesitas el objeto, cuerpo de medición. Por ejemplo, yo quiero medir la masa de la Tierra. Profe, ¿cómo miden la masa de la Tierra? Seguro debe haber una balanzota enorme, grandotototota la masa, ¿no? Y ahí pesan la masa de la Tierra, ¿no? No, ahí se tiene que medir de manera indirecta. Por ejemplo, la masa del Sol, ¿correcto? ¿Sí? O cómo mides el diámetro del Sol. ¿Qué crees? ¿Que hay una regla enorme, grandota para poder medirlo? O la distancia Tierra-Sol, ¿cómo se mide? Eso fue una de las cosas que llamó mucho la atención en la época de Newton, ¿no? Cómo medir, por ejemplo, el radio de la Tierra. Cómo lo midió, ¿no? Ya sabemos que hubo un científico que lo pudo medir usando una estrategia muy bonita. ¿Correcto? ¿Sí? Los astrónomos, ¿cómo miden distancias, por ejemplo, a las estrellas? ¿O tú qué crees? ¿Que alguien va de acá hasta allá y va midiendo? ¿Cómo mides la distancia en todo el tiempo
de la Tierra a la Luna. Ah, eso se mide, ¿sabes cómo? Hay un láser que va desde aquí hasta la Luna. Han colocado unos espejitos, eso rebota y miden el tiempo de ida y vuelta, ¿no? Y con eso pueden calcular la distancia Tierra-Luna y se está viendo que está variando. Poquísimo, pero está variando. ¿Estamos ahí o no? Entonces, esas son mediciones del tipo indirectas, porque la definición misma del objeto, del cuerpo que se va a medir, ¿correcto? Nos impide medirlo directamente. Entonces, hay que hacerlo de manera indirecta. ¿Correcto? Hay que hacerlo de manera indirecta. Bien, entonces, ahí tenemos eso de ahí. Acá tenemos, perdón. Bien, entonces sí, medición directa e indirecta nada más, ¿no? Ya está. Bien, entonces chicos, lo que les he presentado aquí, en este primer video, es la medición. Es importante recordar que la medición es comparar. Obviamente necesitas un cuerpo que vas a medirle alguna propiedad. Si tú puedes cuantificar una propiedad, eso es importante, porque ya estás capturando algo mucho más importante que solo algo cualitativo, ¿correcto? Y cuando tú comparas, ¿correcto? Lo vas a comparar respecto de un patrón y vas a decir cuántas veces está contenido ese patrón dentro de la propiedad del objeto, ¿correcto? Que vas a definir. ¿Estamos ahí o no? Puedes medir el largo de una regla, perdón, de un hilo, puedes medir el peso de una guacha o la masa de una guacha, ¿correcto? ¿Estamos ahí o no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, esa es la medición. Es importante haber hecho este tema, ¿sabes por qué? Porque todo lo que vamos a hacer a partir de ahora va a ser medición. Tiempo, longitud, masa, lo que fuera, pero al final, al fin y al cabo, es medición. ¿Listo, chicos? Muy bien, entonces este es el primer video, ya vienen otros más.